Historias y relatos fantásticos. El sol de la mañana baña el campo con una luz dorada, iluminando el pelaje brillante del perro que ahora corre libre y feliz por el pastizal. Ya no es aquel animal delgado y apelmazado, de polvo que llegó arrastrándose entre los matorrales. Ahora es fuerte, lleno de vida, con un pelaje claro que brilla como la seda bajo el sol. Sus ojos, antes opacos y temerosos, ahora brillan con una chispa de alegría y curiosidad. Matías lo observa desde la puerta de su casa, con una taza de café humeante en la mano. No puede evitar sonreír al ver cómo el perro salta entre las hierbas altas, persiguiendo mariposas imaginarias o simplemente disfrutando de la libertad que ahora tiene. ¡Tú!, llama con una voz que ya no tiene rastros de la dureza de antes. ¿Qué haces ahí? Correteando, como si fueras dueño del lugar. El perro se detiene en seco, gira la cabeza y lo mira con una expresión casi humana, como si estuviera sonriendo. Luego, con un movimiento rápido, desaparece entre los eucaliptos. Matías arquea una ceja. ¿Otra vez?, dice con un tono de exasperación cariñosa. ¡Ládrame, si es que estás ahí! Un ladrido claro y alegre responde desde el bosque, pero el perro no aparece. Matías se ríe, un sonido bajo y cálido que hace tiempo no salía de su garganta. ¡Ládrame otra vez!, grita, jugando al mismo juego que los dos empezaron a disfrutar desde hace ya un buen tiempo. El perro obedece y su voz resuena entre los árboles, llenando el aire con un sonido que, para Matías, ya es familiar y reconfortante. ¡Ládrame!, murmura el hombre, mientras el perro sale corriendo de entre los árboles y se acerca a él, moviendo la cola con entusiasmo. ¡Ládrame! Vaya, ese será tu nombre. El perro se detiene frente a él, levantando la cabeza como si entendiera cada palabra. Matías se agacha, le acaricia la cabeza, sintiendo el pelaje suave y cálido bajo sus dedos. Ládrame. Bienvenido a casa. Y así, entre risas y ladridos, el viento que acaricia los campos, el perro encuentra a un hombre. Y Matías encuentra una nueva razón para sonreír. Ládrame, segunda parte. El amanecer llegaba con suavidad pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Matías se despertaba con el primer canto del gallo. Como siempre, se levantaba sin prisa, estirándose mientras el frío de la madrugada se colaba por las rendijas de su vieja casa de piedra. Afuera, el mundo ya estaba en movimiento. Al abrir la puerta, lo recibía el sonido de las hojas de los eucaliptos, meciéndose con el suave viento. Pero lo primero que veía era al perro, a Ládrame, el perro que había llegado a su vida como un regalo. El animal salía corriendo desde el bosque, moviendo la cola con frenesí, como si llevara horas esperando ese momento. Su pelaje brillaba bajo la luz del alba y sus ojos reflejaban una energía inagotable. «Buenos días, Ládrame», decía Matías, con una sonrisa que se había vuelto habitual desde que el perro se convirtió en parte de su vida. Ládrame ladraba, saltaba alrededor de él y luego corría hacia el corral como si supiera exactamente lo que venía después. Matías lo seguía, confiado y tranquilo. Ya no tenía que preocuparse por las gallinas, los cuyes o las ovejas.
Ládrame se había convertido en un guardián incansable. Desde que el perro estaba allí, ni un solo zorro había osado acercarse. La rutina comenzaba siempre igual. Matías ordeñaba las vacas, el sonido rítmico de la leche caía en el balde, llenando el aire fresco de la mañana. Ládrame se sentaba a su lado, observando con atención, como si supiera que cada gota de leche era importante. Después, Matías llevaba los cubos al pequeño cuarto, donde preparaba el queso. Era un proceso lento, paciente, como todo en su vida. Mientras el queso reposaba, Matías se dedicaba a su huerto. Pequeños cultivos de verdura y hierbas crecían en fila, muy ordenadas, alimentados por sus manos y el agua del manantial cercano. Ládrame correteaba entre las plantas, olfateando la tierra húmeda, pero siempre con cuidado de no pisar nada. La vida de Matías giraba en torno a la leche, el queso, las ovejas y las gallinas. Pero ahora, con Ládrame a su lado, todo parecía mucho más fácil, más completo. El perro no solo era un guardián, era un compañero. Juntos recorrían los campos durante el día, explorando cada rincón de aquel valle que Matías conocía como la palma de su mano. Ládrame corría de un lado a otro, persiguiendo mariposas, saltando sobre arroyos y regresando siempre a su lado, como si nunca quisiera alejarse demasiado. Los días de feria eran diferentes. Matías preparaba sus productos con esmero, la leche, el queso, los huevos de las gallinas y a veces una gallina o una oveja. Cargaba todo en su burro y emprendía el camino al pueblo. Ládrame no lo acompañaba en esos viajes. Se quedaba en casa, vigilando todo con la misma dedicación de siempre. «Cuida bien todo, Ládrame», le decía Matías antes de partir. Y el perro ladraba en respuesta, como si entendiera perfectamente. Al regresar, Matías siempre jugaba el mismo juego. Desde lejos gritaba: «¡Ládrame! Para saber dónde estás». Y como arte de magia, el perro aparecía ladrando entre los matorrales o detrás de los árboles, corriendo hacia él con la cola en movimiento y los ojos brillantes de felicidad. La vida en aquel rincón apartado del mundo era simple, pero plena. Matías tenía todo lo que necesitaba: su tierra, sus animales, sus productos y sobre todo a Ládrame. Juntos habían encontrado un equilibrio perfecto, una rutina que los llenaba a ambos de paz y propósito. Y entre el trabajo, los paseos y los juegos, los días pasaban, cada uno igual que el anterior, pero nunca monótonos, porque para Matías cada amanecer con Ládrame era un recordatorio de que incluso en la soledad había compañía y en la sencillez había felicidad. Era una tarde tranquila, como tantas otras. Matías y Ládrame paseaban por los terrenos. El perro corría de un lado a otro, explorando cada rincón con su energía habitual. El viento mecía suavemente los pastizales y el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte. De repente un sonido grave y profundo rompió la calma, mugidos fuertes, agitados, que no pertenecían a ninguna de las vacas de Matías. Él se detuvo en seco, escuchando con atención. Ládrame también se quedó quieto. Las orejas las tenía erguidas, los ojos fijos en la dirección del ruido. ¿Qué será eso? ¿Qué sucede?, murmuró Matías, sintiendo un nudo en la garganta.
Sin esperar respuesta, corrió hacia el origen del sonido, con Ládrame a su lado. Al llegar a una loma, vio la escena. Un toro enorme, de cuernos imponentes y mirada feroz, había invadido sus terrenos. Su propio toro, más pequeño y menos agresivo, yacía en el suelo, herido y acorralado. El extraño toro lo embestía una y otra vez, sin piedad. ¡No!, gritó Matías, corriendo hacia ellos. Pero sabía que no llegaría a tiempo. Pero no fue lo mismo lo que pasó con Ládrame. Este actuó de inmediato. Con un ladrido desafiante, corrió hacia el toro. Una vez allí, se lanzó contra él, mordiendo su pata trasera con ferocidad. El toro rugió de dolor y se volvió hacia Ládrame, olvidándose por un momento del otro animal. ¡Ládrame, cuidado!, gritó Matías, pero el perro ya estaba en movimiento, esquivando las embestidas del toro con una agilidad impresionante. El toro estaba cada vez más furioso. La habilidad del perro y su velocidad eran superior a las de él, pero él intentaba alcanzarlo. Pero Ládrame realmente era mucho más rápido, mucho más ágil. Sin embargo, en un momento crítico, el perro, por alguna causa, por algún motivo, resbaló en el suelo húmedo. El toro no perdió la oportunidad. Con un movimiento brusco pasó por encima de él. Sus pezuñas golpearon el cuerpo del perro con un sonido sordo y desgarrador. ¡No!, gritó Matías, corriendo hacia ellos con el corazón en la garganta. El toro, al ver al hombre acercarse, retrocedió y finalmente huyó, dejando atrás un campo de batalla silencioso. Matías cayó de rodillas junto a Ládrame, que yacía en el suelo, respirando con dificultad. Su pelaje estaba manchado de tierra y sangre, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían opacos. ¡No, no, no! ¡No!, murmuró Matías, levantando con cuidado el cuerpo del perro. Ládrame gimió débilmente, como si intentara consolar a su amo. Matías lo cargó en sus brazos y corrió hacia la casa, sintiendo el peso de cada segundo perdido. Una vez dentro, lo colocó sobre una manta limpia y comenzó a limpiar sus heridas con manos temblorosas. Las lágrimas caían por el rostro sin que nadie pudiera detenerlas. Amigo, ládrame, ládrame para saber que me escuchas, susurró acariciando su cabeza. Tienes que ladrar, ¿me oyes? ¡Ládrame! El perro apenas movía la cola, pero sus ojos seguían fijos en Matías, como si intentara decirle que no se preocupara. Aquel día, Matías encerró a las gallinas y a las ovejas, asegurándose de que nada más pudiera lastimarlas. Pero su mente estaba en una sola cosa: ládrame. Pasó horas a su lado, curando sus heridas, hablándole en voz baja, rogándole que no lo dejara. Eres el mejor amigo que he tenido, dijo mientras le acariciaba el pelaje. No te vayas a ir. Amigo, ládrame. Por favor, ládrame. Y aunque el perro no ladraba, su respiración lenta y constante era suficiente para mantener viva la esperanza en el corazón de Matías. La recuperación de Ládrame fue larga y dolorosa. Día tras día, semana tras semana, Matías lo cuidó con una dedicación que solo el amor verdadero podría inspirar. Le limpiaba las heridas, le daba de comer con sus propias manos y pasaba horas sentado a su lado, hablándole en voz baja. Tienes que mejorar, amigo, le decía acariciando su cabeza.
Tienes que mejorar. Ládrame, aunque débil, siempre respondía con un movimiento de cola o un gemido suave, como si quisiera consolar a Matías. Poco a poco, el perro comenzó a recuperarse. Primero fueron pequeños pasos, tambaleantes, luego trotes cortos y finalmente un día, Ládrame volvió a correr por el campo como si nada hubiera pasado. Matías lo observaba con una sonrisa de alivio. ¡Eso es, Ládrame!, gritaba, mientras el perro saltaba y ladraba, lleno de energía. Eres increíble, amigo. Eres increíble. Y así fue pasando el tiempo, los días, los meses y los años. Pero el tiempo pasa y no vuelve. Y aunque Ládrame había recuperado su vitalidad, aquellos años comenzaron a pesar sobre Matías. Un día, después de regresar de la feria, el hombre se sentó en la entrada de su casa, muy exhausto. «Estoy cansado, Ládrame», dijo, mientras el perro se acercaba y se recostaba a su lado. «Pero no es nada, solo cansancio, de la edad». Ládrame lo miró con esos ojos grandes y oscuros, como si entendiera cada palabra. Pero al día siguiente, Matías amaneció algo mal. Su respiración era pesada y cada movimiento le costaba un esfuerzo enorme. Ládrame no se separaba de su lado, gimiendo suavemente, como si supiera que algo no estaba bien. «No te preocupes, amigo», dijo Matías acariciando su cabeza. «Todo va a estar bien». Pero no fue así. Los días siguientes fueron una lucha para Matías. Aún así, se aseguraba de que Ládrame estuviera bien. Y un día, cuando vio que sus fuerzas ya le faltaban, llamó al perro y le dijo: Las gallinas, no comas mucho, solo lo necesario para sobrevivir». Le decía con una sonrisa triste: «Este lugar, mi amigo, este lugar es tuyo ahora. Mis hijos nunca vendrán. Se olvidaron de mí hace mucho tiempo. Pero contigo he vivido años hermosos, los mejores años de mi vida». Ládrame lo miraba, moviendo la cola lentamente, como si intentara decirle que todo estaría bien. Pasaron los días y una mañana Matías no se levantó. Ládrame, después de su rutina vigilia por los campos y el lugar, lo encontró en su cama, quieto, con una expresión de paz en su rostro. El perro se acercó, olfateó su mano y gimió suavemente. Luego, con un aullido largo y lastimero, anunció al mundo que su amigo se había ido. Aquella noche, Ládrame aulló desconsoladamente. Su voz resonaba en el valle, un lamento que se mezclaba con el viento y las sombras de la noche. Aulló por las horas que pasaron juntos, por los paseos bajo el sol, por las risas y los juegos. Aulló por el hombre que lo había salvado, que lo había nombrado, que lo había amado. El lugar seguía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón del mundo. Las gallinas picoteaban libres, las ovejas pastaban tranquilas y las reses se movían con calma bajo el sol. Todo parecía en orden, pero algo había cambiado. Matías ya no estaba.
Ládrame, ahora en la plenitud de su vida, se había convertido en guardián de aquel lugar. Era fuerte, enorme y lleno de energía, pero sobre todo fiel. Recordaba las palabras de Matías. No comas mucho, solo lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, Ládrame nunca tocó a las gallinas. Tal vez no entendió a Matías, pero la verdad es que no las necesitaba. Con una habilidad sorprendente, el perro cazaba roedores, perdices, vizcachas y otras pequeñas presas que encontraba en el campo. Nunca faltaba alimento para él, pero nunca abusó de lo que Matías le había confiado. Las gallinas, las ovejas y las reses eran sagradas para él. En tiempos de escasez, cuando el invierno secaba los pastizales, las reses y las ovejas se alejaban más de lo habitual en busca de comida. Antes, era Matías quien regaba los pastos cercanos, entonces no faltaba comida. Pero en esta ocasión ya no había Matías, ya no había quien regara. Los animales se alejaban cada vez más y más. Pero Ládrame siempre las traía de vuelta al caer la tarde. Con paciencia y destreza las guiaba de regreso al campo, cerca de la casa, como si supiera que su lugar estaba allí. Las gallinas, por su parte, no sufrían de la escasez del invierno. Encontraban su comida en las plantas y bajo la tierra, rascando con sus patas como siempre lo habían hecho. Las ovejas caminaban junto a las reses y al burro, formando un rebaño unido que Ládrame vigilaba desde la distancia. Al atardecer, el perro subía a la colina más alta y se sentaba a observar todo el valle. Desde allí veía a las gallinas picoteando cerca de la casa, a las ovejas y las reses pastando en los campos, y al burro moviéndose con calma entre ellas. Todo estaba en orden. Y es más, estaba prosperando. Ládrame respiraba hondo, sintiendo el viento en su pelaje. Aunque Matías ya no estaba, su legado seguía vivo en aquel lugar. El invierno pasó, llegó la primavera y los tiempos de lluvia, y todo aquello se fue volviendo mucho más hermoso con el verdor del campo. El perro no había fallado, había cumplido su promesa de perro, no con palabras, sino con acciones. Y así, bajo un cielo teñido de tonos dorados y anaranjados, Ládrame seguía siendo el guardián, fiel de aquel lugar. Gracias a él, seguía siendo un refugio de paz y prosperidad.